Choque, cheque, choque, cheque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, choque, cheque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. Choque, cheque, ya. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Choque, cheque, ya. Hoy tenemos a un abogado que nos viene a conversar un poco acerca de las circunstancias de los accidentes, de los resbalones, de las caídas. Siempre queremos darte un poco más para que aprendas y entiendas de qué se trata, cómo manejarlo, qué debes hacer paso a paso y sobre todo las cosas que no debes hacer, porque a veces un accidente termina siendo tremendo problema. El abogado que tenemos hoy viene desde Colombia, se llama Camilo Valencia, como el tren. Bueno, ¿cómo está, abogado? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gustazo conversar con usted. Cuéntenos un poquito acerca de usted, camino desde Colombia hasta aquí para convertirse en abogado de accidentes. Bueno, ¿cómo te digo? Primero, soy de Nueva York, crecí en Nueva York, toda mi vida en Nueva York, vine aquí a Miami a la edad de 13 años con mi familia. Toda la vida sabía que iba a ser abogado, entonces siempre mi propósito era ser abogado. ¿Nunca soñó con ser bombero, astronauta, todas esas cosas que sueñan los niños? Para nada, te voy a contar una historia. Cuando yo era niño, mi abuela, ella era contadora. Y ella me llevaba a las oficinas de abogados porque era contadora para muchos abogados. Y siempre me decía, Camilo, tú tienes que ser abogado. Entonces yo desde muy pequeño, te digo, edad, no sé, 5, 6, 7 años, siempre la idea era ser abogado. Entonces yo siempre sabía que algún día esa era mi meta y eso es lo que quería hacer. O sea, que la pasabas viendo este tipo de series como Suits y cosas de esas, así te sentías en tu salsa. ¿Alguna vez jugaste a ser juez? No. Pero sí, exacto. Siempre, desde el principio lo que yo quería hacer era abogado criminal. Ok. Porque bueno, esa es la idea que uno siempre tiene cuando uno habla de un abogado, que es abogado criminal, porque eso es lo que la gente está acostumbrada a ver como tú dices, en la televisión, en las películas. Entonces eso es lo que yo quería hacer. O sea, ¿y de dónde viene la idea de convertirte en abogado? ¿Así? No voy a decir por accidente, pero bueno. Y lo demandaste. Exacto. Como te digo, cuando me gradué de la escuela de leyes, automáticamente fui a abrir mi propia oficina. ¿De accidentes? No, mi propia oficina de abogados, y estaba, al principio yo hacía lo que eran casos de negocios, litigios de negocios, contratos, y litigio basado en cumplimiento de contratos. Normalmente representaba a negocios. Okay. Y por cosas que se dan, representé a una persona cerca a mí en un accidente y me empezó a gustar. Y muy rápidamente cambié mi modo de trabajo y empecé absolutamente a hacer solo casos de accidentes 100%. ¿Y hace cuántos años fue eso? Ya relativamente por ahí 6 años. 6 años dedicado única y exclusivamente a accidentes. Exacto. Cuando nosotros hacemos este podcast, hacemos énfasis en esto que les voy a decir ahora. Hay más de 100,000 abogados registrados en Florida. Pero cuando tú vas a un accidente, y aquí nos lo está diciendo el abogado de una manera un poco menos directa de lo que te lo voy a decir yo, tienes que buscarte un experto en accidentes, porque hay muchos abogados que se gradúan de abogados y se dedican a hacer cualquier cosa, pero la experiencia de estar en los accidentes es lo que hace la diferencia, conocer cada uno de los detalles y sobre todo, abogado Valencia, litigar este tipo de litigios que no es lo mismo, ¿no? Claro, lo más importante es tener un abogado que sea especialista en accidentes. ¿Por qué? Porque no es solo que la persona sepa la ley de los accidentes, cómo llevar un caso de accidentes, pero una persona que está especializada en accidentes también va a tener un network de trabajo que va a poder ayudar al cliente. Los doctores especialistas, porque especialidades de accidentes son muchas, ¿entiendes? Entonces tienes que tener mucho conocimiento en eso, y eso solo lo vas a tener con un abogado que hace solo accidentes, porque mucha gente hace muchas cosas, muchas diferentes clases de leyes, hace un accidente aquí, te hace un contrato aquí, te hace un divorcio por otro lado, pero como se dice, la gente que, no sé, en mi opinión, no que no lo puedan hacer bien, pero a una persona que se enfoque en un poquito de todo, no sé, si yo le recomendaría a alguien que tuvo un accidente es
busca el abogado que vas a trabajar, que esa persona sepa lo que está haciendo y que se especialice en accidentes. Eso es muy importante, abogado, lo del network. Y eso precisamente es de lo que se trata, lo que hace Choque Cheque Ya. Cuando nosotros decimos que te llevamos del choque al cheque, de eso se trata precisamente. De muchos años de experiencia, más de 20 años tratando con este tipo de problemas, de accidentes en general, accidentes, resbalones, caídas, de diferentes áreas y en diferentes ámbitos, pero lo más importante es que se ha desarrollado un network que funciona. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona en que tenemos los abogados, las clínicas, tenemos el body shop para que te reparen el carro si es necesario, los seguros, es decir, todas las partes que tienen que ver con un accidente, que son muchas, y que te tenemos que guiar para llevarte efectivamente desde el momento que tienes el choque, que es una pena, que es un momento en el que no sabes qué hacer, y ya vamos a hablar de eso con el abogado Valencia, desde ese momento en que no sabes qué hacer hasta el momento en que sonríes porque tienes un cheque en tus manos que no solamente va a cubrir las pérdidas patrimoniales, sino también la pena, los problemas que hayas podido tener, las pérdidas salariales y una cantidad de cosas más que un abogado que quizás no maneje esto no te va a ayudar. Por eso tienes que llamar al número que está en pantalla para que puedas tener toda la información necesaria y que la puedas manejar de una manera cómoda, sencilla y tan fácil como que en una sola llamada nosotros te ponemos en contacto con el abogado, te llevamos a la clínica, te ponemos todo en las manos en una sola llamada, que es Choque Cheque Ya. Decía, abogado, que estás en un momento de trance, te acaban de chocar, te duele el cuello, tienes un problema en la espalda en el momento, está la otra persona que chocaste allí, que de repente no tiene la mejor actitud. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer después de un accidente, lo número uno y lo más importante, es llamar al 911. Eso es lo primero. Atender ese dolor que tengo en el cuello, el dolor que tengo en la espalda, es lo primero. Claro, llamar al 911, tratar de evitar hablar con la persona que te dio, no quieres tener una conversación con ellos porque pueden pasar muchas cosas en esa conversación. Hay veces, no sé, la persona, bueno, normalmente después del accidente, como tú dices, estás en un estado de shock y la persona de pronto no va a sentir ningún dolor o algo, entonces siempre la otra persona que tuvo la culpa te va a preguntar, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Obvio, porque en ese momento lo último que estás pensando es en... La adrenalina hace que no te duelan las cosas, que te sientas fuerte y una cantidad de cosas, ¿no? Incluso te puede hacer que puedas tener hasta un momento del que te puedas arrepentir, porque puedes ser un poco más agresivo por la propia adrenalina que tienes en el momento. Claro, ¿no? Exacto. Y luego, 1 año, 2 años después, cuando estamos en un litigio, estamos en una deposición, la persona que tuvo la culpa va a decir, pero bueno, en el momento del accidente yo le pregunté cómo estaba y la persona me dijo que estaba bien, que no le dolía nada. Entonces es muy importante evitar de hablar con la persona que tuvo la culpa. Muy fácil, un accidente, llamas a la policía, la esperas, recibes tu reporte y bueno, ahí sí, ya si tienes dolores, lo primario es recibir atención médica. Eso va a ser lo más importante en estos casos. Ok. ¿Cómo puede pensar uno o cómo puede medir uno de la necesidad de una ambulancia, por ejemplo? O si más bien voy a un centro médico especializado, eso es otra cosa. También es importante eso. No es lo mismo una clínica o un hospital que tú pagas por tu, no sé, por tu Obamacare, ¿verdad? Que son médicos que no son especialistas en esto, y una clínica especializada en accidentes. Son cosas completamente diferentes. Claro, la gente a veces dice, pero no, bueno, yo voy a mi propio doctor, pero yo le digo, mira, el problema de eso es que este doctor no maneja casos de accidente. Al final del día, uno de los propósitos del tratamiento médico es armar el caso, ¿entiendes? Okay. Y estos doctores nos van a ayudar a armar el caso. No es lo mismo un doctor que no haga esta clase no haga... Ni médico primario, por ejemplo. Exacto, porque ellos no están enfocados en un caso legal, ellos están enfocados en tu diagnóstico, ¿estás bien? Entonces, no solo los doctores que hacen esa clase de casos están enfocados en tu salud y en ayudarte a mejorarte, pero ayudarte en tu caso legal, que es algo muy importante. Porque hay un montón de papeleo que parte de lo que hacen las clínicas, ¿no? Claro, exacto. Se basa en eso. Exacto. Entonces las clínicas de accidentes es lo mismo que de lo que estábamos hablando de los abogados y lo mismo que estábamos hablando del network, ¿verdad? El que sabe lo que está haciendo trabaja ya directamente en lo que sabe que tiene que darle al abogado y va haciendo todo el papeleo necesario. Si vas a un trauma rider sin tener la urgencia, porque si tienes la urgencia deberías ir a un trauma rider, ¿no? Claro que sí. La cosa es que al final del día, parte de un caso legal por un accidente, tú tienes que probar que la lesión que estás
diciendo que sufriste el resultado de este accidente fue causada por el accidente. Entonces, los récords médicos ayudan a esa causa, que es que la razón por qué estás ahí, la razón por qué estás sufriendo esta clase de dolores es causada por el accidente. Cuando tú vas a tu doctor primario, los récords no van a estar enfocados en eso. Los récords van a estar enfocados en si la persona tiene un dolor en la espalda o en el cuello, y esto es lo que vamos a hacer para mejorarlo. Pero no, los récords no están relacionando esos dolores a un accidente que tuviste. Y eso es muy importante, porque si tú no puedes al final del día relacionar la lesión que tuviste con el accidente, no hay caso. Si yo voy a mi médico particular, que siempre he tenido, mi médico primario, y yo me estaba haciendo, por ejemplo, un tratamiento porque, bueno, sufro no sé, de estrés, y ese tratamiento ha hecho que me haya tenido que dar alguna terapia por dolores en la espalda o dolores de cabeza, etcétera, etcétera. ¿Eso puede atentar contra el resultado final de un choque? ¿De un juicio por un choque, perdón? No, mientras que le digas al doctor que tuviste un accidente. Ok, mucha gente va al doctor primario. Ok, si tú estás viendo a tu doctor primario, has tenido a este doctor por los últimos 10 años, y tú vas donde él cada 6 meses, y has sufrido un accidente y estás teniendo síntomas y te estás tratando por un accidente, así no te estés viendo con tu doctor primario, es importante que le dejes saber, porque hay que también ser honesto y no esconder estas cosas. Porque en un litigio, siempre lo más importante en estos casos es la credibilidad de la persona. Si tú no le estás diciendo a tu doctor de 10 años que tienes un dolor, porque tú dices, bueno, es que como no me estoy tratando con él, no le voy a decir, en tu mente puedes que no estés haciendo nada mal, pero en los ojos de la compañía de seguro, los abogados de ellos, eso va con la credibilidad de la persona que de pronto están escondiendo algo. Porque mi médico primario va a hacer la anotación. O sea, yo siempre que voy a mi médico primario, él me pregunta cosas y yo le digo, mira, que estoy haciendo tal cosa, y él lo anota, sin necesidad de nada. O sea, mira, ok, está bien, tú te estás haciendo eso porque tú quieres, pero lo anotan. O sea, si yo estoy yendo a una clínica de accidentes, mi médico primario, yo tengo que decirle para que por lo menos tome nota. Oye, mira, estás haciendo esto, estás tomando esta medicina, estás haciendo esta terapia, ¿no? Absolutamente. Si estás en un proceso legal y estás haciendo tratamiento por la causa de un accidente y vas a tu doctor primario por cualquier razón, es importante que le digas lo que estás haciendo y que sufriste ese accidente, para que aunque sea él lo ponga en sus notas, así él no te está haciendo tratamiento para el accidente. Estamos hablando mucho del proceso legal, y pasa mucho que la gente se asusta cuando estamos hablando del proceso legal, porque piensan en un tribunal, y cuando piensan en un tribunal inmediatamente ven la serie de Suits. Y entonces uno se imagina que te van a sentar en un lugar, y entonces está el abogado defensor y el abogado acusador, y entonces está el juez, y hay un jurado y toda la cosa, y te preguntan y te repreguntan. ¿Tengo que tener miedo de ir a una cosa de esta, a un litigio? Absolutamente no. Solo porque sufriste un accidente y tienes un caso legal, no significa que el caso va a terminar en corte. Te digo que, por ejemplo, de 100 casos, solo puede ser el 30%, 20% que van a corte, pero no significa que porque van a corte igual vas a terminar en un juicio. Okay. Eso es totalmente diferente. Eso tiene que explicármelo un poquito porque no lo entendí. Voy a corte, pero no a juicio. Ok, cuando digo que vamos a corte, es que el caso fue metido a la corte. Okay. La demanda fue metida a la corte. Pero puedo llegar a un acuerdo previo. A cualquier momento. Puede ser que la demanda se meta y el mismo día llegas a un acuerdo con la compañía de seguro. Tienen que llamar a el número que está en pantalla. Díganme claramente cuando hagan la llamada. Quiero hablar con el abogado Camilo Valencia para que Camilo me explique un poco más las cosas. Ya ustedes vieron, este es un abogado que está en la jugada, que responde rápido, que sabe lo que está haciendo, porque tiene los años de experiencia. Son 100.000 abogados. Esto es Choque Cheque Ya. Este es el podcast. Se fue rapidísimo, pero tiene partes que siguen. Así que nos vemos pronto aquí en el podcast de Choque Cheque Ya. ¿Tuviste un accidente de auto? Si chocas, después de llamar al 911, llámanos y nos encargamos de todo. Pero debes hacerlo antes de los 14 días para no perder tus beneficios. En Choque Cheque Ya resolvemos todo en una sola llamada. Siempre estamos a tu lado. Choque Cheque Ya. O llama al 305-570-1633. Choquechequeya.com.